Hola, soy Hugo Gutiérrez y voy a hablar sobre la biografía y producción poética de Diego de San Pedro. El escritor español Diego de San Pedro alcanzó una justa e inusitada celebridad por sus novelas sentimentales. Se poseen pocos datos sobre su vida y muchas veces son dudosos. Probablemente fue judío converso, aunque no es posible afirmarlo con seguridad, y se cree que era bachiller en Derecho. Se ha dicho que sirvió en la corte de Pedro Girón y que fue alcaide de la fortaleza de Peñafiel, en Valladolid, pero estos datos podrían referirse a otro San Pedro. Se conoce, en cambio, que estuvo al servicio del hijo de don Pedro, Juan Tellez Girón, segundo conde de Urueña, posiblemente entre 1469 y 1498. Residió la mayor parte de su vida en Peñafiel, uno de los señoríos de la familia Girón, concretamente en la corte del conde. Hay indicios que señalan que entre 1482 y 1492 acompañó a su señor en la campaña de Granada. Poco tiempo después de finalizar la guerra, a causa de la edad y del empobrecimiento económico del conde de Urueña, se retiró del servicio en la corte. Su muerte es posterior a 1500, aunque se desconoce la fecha exacta. Su carácter se adecuó al ambiente que se respiraba en la corte. Como confirmaban las dedicatorias de sus obras, casi siempre destinadas a damas dobles. Sin embargo, con el paso del tiempo se hizo cada vez más devoto, hasta el punto de renegar de sus obras frívolas de juventud. Los pocos datos biográficos conocidos contrastan con su notable fama literaria, pues ya en vida algunas de sus obras se difundieron por toda Europa, siendo traducidas al francés, alemán, inglés, italiano y flamenco, ya a finales del siglo XV y a lo largo de todo el siglo XVI. Las obras más importantes del conjunto de su producción son dos relatos de género sentimental: El Tratado de Amores de Arnalte y Lucenda en 1491 y Cárcel de Amor en 1492. Ambas se inscriben dentro de la tradición de los tratados de amor, muy comunes en la península ibérica desde principios del siglo XV, que a su vez descienden de la tradición ovidiana. Sin embargo, su innovador tratamiento sirvió para modernizar el género, que abandonó los cánones del amor cortés para adoptar una óptica más humanística. Ejemplos de obras que le influyeron directamente fueron Las Heroídas de Ovidio y la elegía de Doña Fiammetta de Boccaccio. El Tratado de Amores de Arnalte y Lucenda cuenta en primera persona, con un estilo latinizante, los amores infortunados de un caballero, utilizando la epístola como modo de expresión. Técnicamente es superior a este relato Cárcel de Amor, que, si bien comparte evidentes semejanzas argumentales con el tratado, se diferencia de este en el ambiente, la estructura, la técnica narrativa, el estilo menos latinizante y la actitud del protagonista, mucho mejor resueltos en todos los sentidos. Partiendo de la misma materia narrativa, el fracaso amoroso de un caballero y de su amada por causas ajenas a ellos, y utilizando la epístola como vía de expresión, el autor perfecciona su técnica introduciéndose como espectador de la historia y mostrando el devenir sentimental de los protagonistas. Si bien las fechas de publicación de ambas novelas son muy próximas, esta notable evolución estilística evidencia una distancia mayor entre las fechas de composición. Diego de San Pedro compuso también el llamado Sermón ordenado por Diego de San Pedro, porque dijeron unas señoras que le deseaban oír predicar, y un tratado o ars amatoria ovidiana, escrito en tono burlesco, que utiliza la estructura del sermón medieval para exponer sus ideas amorosas. De otro talante son sus dos poemas más extensos: La Pasión Trovada en 1492, narración realista y cruda de la crucifixión de Jesucristo, que fue encargada por una monja devota e incluida en el cancionero religioso Coplas de Vita Christi, y El Desprecio de la Fortuna, entre 1498 y 1500, poema de retractación pública en el que se arrepiente de sus obras literarias anteriores por su temática liviana. Fue asimismo autor de varios poemas amorosos y religiosos que aparecieron compilados en el Cancionero General en 1511. Ahora voy a hablar sobre Cárcel de Amor, obra de Diego de San Pedro. Su primera publicación ocurrió en Sevilla en el año 1492. Los personajes son Leriano, la aureola, el autor, Deseo, el rey, la reina, Gaulo, Persio, Tefeo y la madre de Leriano. Incluye varias cartas, pero no dan todas la acción. No es una novela epistolar.
Consta de una serie de segmentos, incluyendo las cartas, en prosa. El texto empieza con un dedicatorio a don Diego Hernández. El autor cuenta cómo pasa por un campo y ve un caballero cubierto en pelo, llevando como preso a otro hombre. El caballero se llama Deseo y el preso se llama Leriano. El autor sigue a estos a la cárcel de Amor, donde Leriano pasa un año mientras el autor intenta persuadir a su amada a reconocer su amor. La amada se llama Laureola, hija del rey, y vive en Macedonia. El autor es nativo de España. Después de varios intentos, el autor persuade a la amada a recibir una carta de Leriano, declarando su amor por ella. Ella la lee y la rechaza. Leriano escribe de nuevo a Laureola, y al leer la carta de él, escribe una carta que el autor lleva a Leriano en la compañía de contentamiento, esperanza, descanso, placer, alegría y holganza, para librar a Leriano de la cárcel de Amor, luchando contra tristeza, congoja, trabajo, deseo y tormento. Al ser librado, Leriano va a Macedonia para ver a Laureola. Allí le besa las manos, y otro caballero, Persio, hijo del señor de Gavia, le acusa de estar en el dormitorio de Laureola, después de que el rey se haya retirado. Persio envía una carta a Leriano con un desafío. Este le corta la mano derecha y gana el desafío, pero el rey está seguro de la culpabilidad de Leriano y Laureola, debido a que Persio soborna a 3 testigos para decir que han visto a Leriano entrando en la habitación de Laureola. Así, ella queda encarcelada mientras Leriano intenta librarla. El cardenal de Gausa viene a convencer al rey para dejar libre a su hija y no confía en los falsos testigos. El rey rechaza el consejo del cardenal, ni la reina puede ayudar a la hija. Laureola escribe una carta a su padre pidiendo que le deje libre. El rey rechaza su carta, y el autor va a Gaulo, el tío de Laureola, para pedirle ayuda. Gaulo reúne a 500 hombres para ayudar a Leriano a salvar la vida de Laureola. Divide sus fuerzas en grupos y envía una parte a matar a Persio y otra parte para guardar las calles principales cerca de la cárcel mientras él entra para salvar a Laureola y llevarla a Dala, la fortaleza de Gaulo en Susa. El rey sigue a Leriano y sus caballeros los rodean en un castillo y les hacen la guerra varias veces. Durante la última batalla, Leriano coge a uno de los falsos testigos y le manda a decir la verdad al rey sobre su hija. Todo arreglado en la corte, Leriano continúa amando a Laureola y ella continúa rechazándole. Al final, él se enferma y va a morir cuando su amigo Tefeo intenta animarle diciéndole cosas malas sobre las mujeres. Leriano debate contra Tefeo, dándole 15 razones de no hablar mal de ellas y 20 razones de cómo los hombres son obligados a ellas. Luego le da ejemplos de mujeres famosas buenas como Julia César, Porcia y Penélope. Todos sus vasallos están en su cámara y lloran. Su madre entra y se lamenta de que su hijo va a morir antes que ella. Leriano toma las 2 cartas de la aureola, las hace pedazos, las pone en un vaso de agua, se lo bebe y finalmente muere.